se constituyan, sobre todo que se constituyan como un incentivo para el desarrollo de la vivienda y de proyectos urbanos de todo tipo, no una restricción. Insisto, estos instrumentos lo que buscan es incentivar una consolidación urbana, tener ciudades con mayor densidad, tener ciudades más compactas, con mejor accesibilidad, pero que además a partir de estos proyectos se pueda financiar pues todo lo que tiene que estar alrededor de un proyecto. Llámese infraestructura, calles, agua, drenaje, transporte público, que al final eso es lo que le da en gran medida el valor a cualquier proyecto. Un proyecto al interior, con el diseño, con las amenidades, con las características, genera un valor específico. Pero todos aquí sabemos que la principal fuente de valor es en dónde está el proyecto. Si el proyecto está en una buena zona, si está bien localizada, si es accesible, si tiene buenos servicios, pues eso vale mucho más que un proyecto que está localizado a 30 kilómetros donde no hay nada más que el proyecto, ¿no? La deseabilidad del público objetivo, de los potenciales clientes, es mucho mayor en una zona bien localizada con mayor accesibilidad. Ahora, otra bondad que tienen estos instrumentos y que también es mi interés transmitirles, es que no solo generan un incentivo al aprovechar un mejor o al aprovechar de mejor forma el potencial que tiene el suelo bien localizado, sino que también al generar mejores infraestructuras, lo que acabo de comentar, genera un mayor valor, un mejor valor para todos los proyectos, es decir, abre el abanico de posibilidades ya para que el tema del suelo deje de ser una preocupación de todos, de dónde voy a conseguir un suelo bien localizado y cómo puedo generar, sobre todo, suelo asequible, porque el suelo sabemos que es muy caro, a través del aprovechamiento del potencial, se disminuye sustancialmente el valor del suelo por unidad, ojo, esto es fundamental, el valor del suelo físico es mayor, pero cuando tenemos mayor densidad, mayor número de unidades, mayor potencial de desarrollo, por unidad el valor se reduce proporcionalmente, ¿no? Y creo que esto es uno de los conceptos que es bien importante tener bien claro, porque muchas veces me ha tocado el debate en torno al valor del suelo físico, que me dicen es que si tienes un predio que pasa de un potencial de 2 niveles a 10, pues es mucho más caro el suelo. Y evidentemente, ¿no? Creo que no hay ninguna duda al respecto. En donde se hace la diferencia es en cada uno de estos 10 niveles. No es lo mismo desarrollar en el mismo suelo 2 niveles que 10. Cada unidad de vivienda baja proporcional, o de lo que se haga ahí, baja proporcionalmente en el costo de ese suelo creado. Sin más, voy a compartir mi pantalla. Esta es una presentación que ya les había mostrado en ocasiones anteriores, pero, perdón, pero, ahí está, pero que solamente voy a irme muy rápido en lo que platicamos antes, en las sesiones anteriores, y posteriormente ya voy a entrar en la materia de lo que quiero discutir hoy, que es la contribución por mejoras. Entonces, esto es parte de lo que ya habíamos visto. Eh, ¿Cuáles son las características del mercado de suelo? ¿Cuáles son las características del bien, del activo suelo y en dónde se origina el valor? Como hace un momento les comentaba, tenemos 4 fuentes o 4 orígenes del valor del suelo. El primero que pueden ver ahí con la letra A tiene que ver con el esfuerzo del propietario, es decir, lo que se hace en el suelo, el proyecto, la calidad del proyecto, la visión, si busca resolver necesidades del público a quien está dirigido, etcétera, ¿no? ¿Qué se hizo al respecto del proyecto? Pero después tenemos 3 componentes que representan tanto o más de la valorización. En primer término, la letra B tiene que ver con las acciones de otras personas en lo que entendemos como el conjunto de la sociedad.
Un proyecto vale mucho más, o un pedazo de suelo vale mucho más en una zona consolidada de la ciudad que en una zona no consolidada. Es decir, una zona donde ya tenemos una buena densidad de población, donde hay gente, donde hay actividad económica, donde hay diversidad, donde hay variedad, es una zona que vale mucho más. Y eso creo que es muy evidente para todos. La tercera fuente tiene que ver, y aquí es la letra C, con la normatividad urbana. Aquí también es lo que conocemos como la actuación pública. A través de los planes de desarrollo urbano, de ordenamiento territorial u ordenamiento ecológico, se establecen zonificaciones que permiten llevar a cabo ciertos usos y restringen ciertos otros usos. Esta actuación pública, a través de la normatividad, determina también en gran medida cuál es el valor del suelo. Una zona de muy baja densidad va a tener cierto valor versus una zona de muy alta densidad, por ejemplo. No es lo mismo habitacional de tal tipo que habitacional de otro tipo. No es lo mismo un habitacional mixto que un uso comercial o un uso industrial. Con sus diferentes características va a generar diferentes valores que se ven reflejados al final en los avalúos y en la monetización que se tiene de cualquier proyecto de orden urbano. Y finalmente está la inversión pública. ¿Esto qué implica? Desde el sector público se construyen infraestructuras, calles, tendido eléctrico, redes de drenaje, redes de agua, de captación pluvial, de gas, de teléfono, de internet, etc. Muchas de estas inversiones también pueden ser privadas, pero en general son inversiones públicas, básicamente. El transporte público, los parques, los hospitales, las escuelas, etc. De nueva cuenta, sabemos que una zona mejor conectada, con mejor acceso a equipamientos, con mejor acceso a infraestructuras, a calles, a transporte público, etcétera, vale más que un suelo que no está localizado. Entonces, partimos de esta idea de en dónde se origina este valor, con este diagrama que pueden ver ahí en pantalla. Y esto, pueden ver abajo que el esquema del valor se replica y se va haciendo más pequeño hasta el origen teórico del valor del suelo, que es cuando nuestro país ni siquiera existía, cuando no había nada, y que conforme fue desarrollándose ya la sociedad contemporánea como la conocemos, es que se empiezan a generar estos diferentes ciclos de valorización del suelo, que en realidad este es un fenómeno vivo que está presente de forma continua. Y finalmente, como recapitulación, quiero hablar de la diferencia que hay entre los derechos de propiedad y los derechos de desarrollo. Ambos son derechos que normalmente van juntos. Es este paquete de derechos, pero que es muy importante saber que son derechos diferentes y derechos que pueden o no ir juntos, aunque tradicionalmente van juntos. Los derechos de propiedad es un derecho inalienable que le corresponde al propietario. Este es un derecho establecido desde la Constitución, no hay ninguna duda. Y al final lo que genera un Estado de Derecho, lo que genera certidumbre a la economía, lo que genera crecimiento económico y lo que genera tener una economía sana, son los derechos de propiedad vinculados a los costos de transacción. Entre mayor certeza tengamos respecto a los derechos de propiedad y menores costos de transacción, vamos a tener una economía más sana, con mayor potencial, con todos los benefactores que puede ofrecer, no solo en el mercado de suelo y de la propiedad inmobiliaria, sino de todos los demás bienes. Y por otro lado, tenemos los derechos de desarrollo. Estos derechos están normados y regulados por la autoridad. La mera existencia de un plan municipal de desarrollo urbano, de un programa de ordenamiento territorial, de ordenamiento ecológico, o las diferentes normatividades federales y estatales, por ejemplo, de restricciones por zonas de riesgo, por existir zonas de valor ambiental, por ser derechos de vía, por ser zonas de salvaguarda, por ser zonas marítimo-terrestres, por ser la primera duna, etcétera. Todas estas son limitantes normativas que están establecidas en diferentes leyes y preceptos legales que norman y que
explican qué es lo que se puede hacer en cualquier propiedad. Entonces, creo que la parte clave de esta idea, de esta separación o al menos distinción entre los derechos de propiedad y los derechos de desarrollo es que esta normatividad, que es urbana, territorial y ambiental, establece qué se puede hacer, en dónde se puede hacer y cuándo se puede hacer. Y creo que estas son tres características que todos conocemos muy bien, todos conocemos esta normatividad a mayor o menor medida, pero creo que entendemos perfectamente cómo opera. Ahora, para avanzar un poco más rápido, entramos ya a lo que son estrictamente los instrumentos de gestión del suelo urbano. Esto es aplicable básicamente a zonas urbanas. Y con esta lámina eh, planteo algunas de las bondades, de los beneficios que se generan a partir de la implementación de estos instrumentos. En primer término, se genera una mayor equidad, ya que estamos generando un acceso a suelo, a vivienda y a benefactores para todos. Y aquí quiero tomar una frase clásica de la economía, pero que me parece fundamental. Cuando la marea sube, todos los barcos suben. Cuando a los sectores más desfavorecidos les va bien, la economía completa le va bien. Cuando a las clases medias les va bien, a toda la economía le va bien. Y lo mismo cuando a las clases altas les va bien, a toda la economía le va bien. Entonces, aquí sin distinción, lo que tenemos que garantizar es el acceso para todos. Eh, y estoy seguro que todos ustedes han visto cómo las zonas bien planificadas, las zonas consolidadas de la ciudad, son zonas agradables que generan mucho valor. Y conforme nos alejamos de los centros, llegamos a las zonas de asentamientos irregulares, pues se pierde en buena medida estas características adecuadas de la ciudad y las ciudades empiezan a volver no solo menos sustentables, menos competitivas, menos productivas, sino que se vuelven más inseguras y ponen en riesgo la viabilidad completa de la ciudad, de las zonas consolidadas, de las zonas agradables, como de las zonas que están en precariedad. Por lo tanto, el tema de la equidad se vuelve un criterio fundamental para garantizar la viabilidad de largo plazo de las ciudades. Con la eficiencia, aquí de lo que estamos hablando es del aprovechamiento o del mejor aprovechamiento posible del potencial que tiene el suelo de la ciudad. Hoy, México al menos, tiene ciudades de muy baja densidad. Tenemos una tradición en donde solo las grandes ciudades, pero básicamente la Ciudad de México, ha aprovechado históricamente de mejor manera el potencial de desarrollo. Y aún así la Ciudad de México está muy por debajo de lo que podría estar haciendo. Si nos comparamos con ciudades similares de América Latina, por ejemplo, con Río de Janeiro, con Sao Paulo, con Buenos Aires, con Bogotá, sobre todo las dos primeras, Río y Sao Paulo, que al menos son comparables a la Ciudad de México por tamaño, pero Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Montevideo incluso, Lima, son ciudades comparables con nuestras ciudades, las grandes zonas metropolitanas que no son el Valle de México, como Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Toluca, Puebla. Y otras ciudades de menor tamaño que se parecen también a las ciudades menores de México, no menores por importancia, sino por tamaño. En las ciudades de América Latina vamos a encontrar que el desarrollo es sumamente compacto, o sea, son ciudades mucho más hacia adentro, con mucha mayor densidad. Lo común es encontrar edificios de 10, 15, 20, 30 pisos, donde vive la mayoría de la gente, y no el esquema tradicional de México de lotes unifamiliares y sumamente extendidos. Aquí el argumento que siempre recibo, me dicen, bueno, pues es que en México tenemos mucho territorio, ¿por qué vamos a crecer hacia adentro si tenemos suelo en las periferias hacia donde podemos crecer? Y mi respuesta es, en efecto, en México tenemos mucho territorio, podemos crecer hacia afuera, perfecto. El problema que tenemos es que no tenemos dinero para financiar ese crecimiento. Entonces, entre más nos expandimos, más caro es este desarrollo urbano y llevar los servicios, el transporte, las tuberías, las calles, la luz, etcétera, la conectividad, los equipamientos, pues es simplemente inviable.
Y un dato aquí también que me gusta mucho dar, hemos encontrado que llevar los mismos servicios básicos a una zona periférica no planificada o alejada puede costar hasta 8 veces más que llevar los mismos servicios, pero en una zona céntrica bien planificada, ¿no? Entonces, el tema de la eficiencia es crítico, no solamente respecto al uso del suelo y al potencial que tiene la ciudad, sino también respecto a los costos para llevar a cabo o para proveer de servicios básicos, que además muchos de estos costos corren a cargo de quien lleva a cabo este proyecto inmobiliario, ¿no? Es decir, de la industria de los desarrolladores. Igualmente está la sustentabilidad. La intención aquí es generar círculos virtuosos que las propias inversiones sirvan para valorizar el suelo y el pragmatismo. Necesitamos ingresos y necesitamos claridad, transparencia y capacidad para garantizar que lo que está establecido en la normatividad se cumpla en el territorio. Aquí les planteo un mapa de los diferentes instrumentos de gestión del suelo que tenemos a nuestra disposición. Los que están puestos aquí resaltados como en este color café claro son los que estamos discutiendo en estas conversaciones. En las sesiones anteriores presentamos ya los grandes proyectos de gestión del suelo, que es el proyecto de San Luis Río Colorado, y también discutimos ya la venta de derechos de desarrollo. Entonces, si les parece, pasamos al tercero, que es la contribución por mejoras, y si nos da tiempo entramos al reagrupamiento parcelario, y si no, se queda para una siguiente sesión. Entonces, me adelanto aquí y entro a la contribución por mejoras, y ahora sí voy a proyectar para que todo el mundo pueda ver mejor. Y perdón, Adriana, por favor dime, sé que era media hora, voy a tratar de tomar 10 minutos si está bien, y si no, tú avísame y me Sí, voy más rápido en la presentación. no, está bien. Yo creo que igual el siguiente exponente es Mario Castellanos, ya está conectado y creo que lo va a hacer brevemente. Entonces, pues sí, creo que no habría ningún problema en ese sentido, doctor. Muy bien, Gracias. gracias, Adriana. Bueno, entonces me arranco. ¿Qué es la contribución por mejoras? Es un mecanismo que sirve para financiar mejoras, como lo dice el propio nombre, en los equipamientos e infraestructuras públicas a partir del pago que hacen los propietarios de los inmuebles que se verán beneficiados por dichas inversiones. Es decir, los beneficios que se van a generar sirven para financiar las obras públicas. Este es un esquema relativamente nuevo en México. Sin embargo, es el esquema tradicional que se ha utilizado, por ejemplo, en Colombia para financiar todo tipo de inversiones públicas y de infraestructuras. ¿Por qué es un mecanismo beneficioso? Porque, por un lado, reconoce que la inversión pública, las infraestructuras, los equipamientos, la imagen urbana, tiene un impacto directo respecto al valor de la propiedad, que todas las personas que viven en los entornos de estas inversiones se van a ver beneficiadas. Por otro, es un mecanismo que permite romper este círculo de la falta de presupuesto que tanto nos preocupa en todas las ciudades de México. ¿Por qué tenemos calles en las condiciones que tenemos, básicamente destrozadas? ¿Por qué tenemos servicios públicos de tan baja calidad? ¿Por qué tenemos equipamientos en general de mala calidad, mal equipados, mal mantenidos? Pues porque no tenemos presupuesto que alcance en las finanzas locales, en los municipios y en las alcaldías. ¿Por qué en países desarrollados, en Estados Unidos, que es el ejemplo más cercano que tenemos, pero que también lo vemos en toda Europa, incluso ya en países de América Latina como Chile y en otras latitudes? ¿Por qué las infraestructuras están en mucho mejores condiciones? Bueno, porque estos países han logrado alcanzar un entendimiento, un pacto entre la ciudadanía, entre todos los actores de la propiedad, entre el Estado, para garantizar que entre todos podamos financiar pues todas las infraestructuras que todos necesitamos. Y este es el instrumento pues más utilizado y que además es más fácil de entender y más fácil de implementar. Hay diferentes formas de poner en práctica este instrumento.
se puede calcular con base en el costo de la obra o con base en la valorización esperada que van a tener los predios. Hay diferentes modalidades. Bueno, aquí antes de avanzar, les quiero poner dos ejemplos. Como les decía, en Colombia es donde más se ha utilizado. Aquí vale la pena decir el sistema administrativo y político de Colombia es centralizado. Entonces, aquí no hay este esquema que tenemos en México en donde los municipios son autónomos y viven básicamente de los ingresos que tienen y de las transferencias que reciben. Allá el presupuesto que tienen las municipalidades es mucho más bajo, realmente no tienen capacidad para llevar a cabo estas inversiones y por lo tanto el mecanismo ha sido aprovechar la propia fuerza de los mercados de suelo y de vivienda, la buena voluntad de todos los vecinos y de todos los negocios que están en los entornos y así financiar estas inversiones. Solamente como ejemplo, en 20 años Colombia recaudó cerca de $1,000 millones a partir de este instrumento para financiar las infraestructuras que vemos en todo Bogotá, pero que realmente se ve en todas las ciudades. Estas infraestructuras tienden a estar en mejores condiciones que las que vemos en México, y duele decirlo porque México es un país que tiene mucho mayor capacidad de desarrollo, que tiene un ingreso per cápita muy superior y sin embargo no se ve reflejado en la calidad de las infraestructuras y los equipamientos urbanos. Evidentemente hay de todo. Hay zonas muy deprimidas, hay equipamientos en muy malas condiciones, pero lo general es que estas infraestructuras están mejores. Otro caso diferente al que comentaba hace rato de Mazarik, aquí en la Ciudad de México, es el caso de Jalapa, donde pudieron financiar la totalidad de una inversión de casi $4 millones a partir de un programa similar de contribución por mejoras para el programa multisectorial de convivencia Tren Ciudad. Aquí les presento cuáles son las fases generales del proceso de implementación. En primer término, se identifica cuál es la necesidad de la obra pública, qué infraestructura, qué equipamiento se tiene que mejorar. Se llevan a cabo los estudios técnicos básicos de preinversión para identificar las características de esta obra y sobre todo cuál es el costo esperado que va a tener. De ahí se define el área que va a tener, el área de impacto que va a tener esta inversión y cómo se distribuye. No es lo mismo estar enfrente de la obra, por ejemplo, en el caso de Mazarik, que es una obra de mejoramiento de la infraestructura y de la imagen urbana, no es lo mismo estar sobre Mazarik que estar una cuadra arriba o 2 o 3 cuadras arriba. Evidentemente, la valorización conforme se va alejando uno de esta obra es menor. En otros casos, por ejemplo, si estamos hablando de una obra de transporte público, evidentemente la valorización que se genera enfrente, por ejemplo, de una estación, no va a ser la misma. En este caso es una valorización menor, sí se valoriza, pero menor, que quien está a 1, 2 o 3 cuadras de la estación, por ejemplo, del tren rápido o del metro o del metrobús. 2, 3, 4 cuadras, la valorización es mucho mayor, ya que no tienes los efectos que genera la propia estación, que pueden ser negativos, depende cómo se vea. En términos comerciales son muy favorables, en términos habitacionales no tanto, pero quien está a 2 cuadras, pues se ve muy favorecido por la accesibilidad que le da esta nueva infraestructura. Entonces, esto se lleva a cabo a través de estos estudios. Cuál es el área de impacto, insisto, de esta infraestructura y cómo se distribuyen las mejoras. Incluso puede ser que haya infraestructuras que reducen el valor del suelo. Por ejemplo, si estamos hablando de una planta de tratamiento, seguramente en el entorno inmediato va a generar una disminución del valor, aunque de nueva cuenta va a depender del uso que se le dé a este suelo. Usos comerciales y de cierto tipo se pueden valorizar mucho, pero en general un área amplia de la ciudad se vería muy beneficiada si tenemos un mejor manejo de los residuos. Una vez que se cuenta con esta información, se establecen los montos globales de contribuciones, es decir, cuánto es lo que se tiene que financiar de esta obra.
En algunos casos, en el caso colombiano, por ejemplo, normalmente lo que se financia es la totalidad de la obra. En el caso mexicano, en los casos que tenemos, se ha financiado únicamente una parcialidad de la obra, es decir, el Estado pone una parte importante del financiamiento y este instrumento pone el resto. Entonces, aquí es donde se determinan cuáles son los montos globales que se tienen que financiar. Después se establecen las contribuciones ya aplicadas en lo individual, es decir, a cada lote o cada propietario que se encuentra en el área de impacto, y se aplica también de acuerdo a la distribución de la valorización que se está generando. Se establecen también las formas de pago, que pueden ser al inicio, pueden ser en plazos, pueden ser posteriores a que se lleve a cabo la obra, etcétera, ¿no? Hay una variedad de cómo se puede poner en práctica. Y un tema importante aquí es que es un instrumento sumamente flexible. La idea no es ahorcar a los propietarios, la idea no es que de repente se vuelva una carga inviable para nadie, sino que sea un mecanismo que se pueda poner en práctica poco a poco y que las familias, los comercios, los propietarios puedan afrontar estos cargos. Una vez que se tiene todo esto, se aprueba la propuesta, se implementa el cobro y se le da seguimiento y evaluación. Y en paralelo a todo este proceso, evidentemente está la construcción de la obra de infraestructura, del equipamiento o el mejoramiento de la imagen urbana o lo que sea que se está haciendo. Un beneficio importante que genera este instrumento, pero que tiene dos caras, es un gran beneficio, pero también tiene un potencial negativo si se hace mal, tiene que ver con la transparencia en el uso de los recursos. Creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida en que no estamos de acuerdo cómo se están utilizando los recursos que provienen de nuestros impuestos. A mí me ha pasado muchas veces en donde hay ciertas inversiones con las que simplemente no estoy de acuerdo. Entonces, estos proyectos lo que permiten es construir un proyecto en el que la mayoría, la comunidad, está de acuerdo, que considera necesario y que lo ve como un beneficio para la propia comunidad. Además, también da un esquema importante de transparencia, de nuevo, si se hace bien, para saber cada peso y centavo a dónde se está yendo. Creo que también a todos, o al menos a muchos de los que estamos aquí presentes en esta videollamada, ha pasado que cuando se está impulsando cualquier proyecto de desarrollo urbano, de vivienda, de lo que sea, pues siempre hay por ahí pues incentivos que vienen sobre todo del lado público para que las autorizaciones, los usos, etcétera, la negociación se haga por debajo de la mesa con todo lo que implica, con costos que carga el privado, pero que del otro lado se los lleva otra persona privada que no corresponde al bien público. O sea, si se va a dar una contribución, tendría que ser a favor del interés público y no a favor de un funcionario que lo está viendo como una cajita de ahorro. Y que al final son costos que tiene que enfrentar el promovente del proyecto, pero que hay formas de hacerlo bien y formas de hacerlo mal. Entonces, este tipo de instrumentos generan también esta transparencia para que sepamos de dónde vienen los ingresos y a dónde se están yendo como un mecanismo de gasto. Ahora, si se hace mal, pues entramos en problemas fuertes de mal uso de recursos, etcétera. El caso de Masaryk, de nueva cuenta, fue una mezcla de estos dos. Tuvo cuestiones positivas, pero también hubo varias cosas de falta de transparencia que al final hicieron que se cuestionara el proyecto en lo general. Sin embargo, cuando uno pasa por ahí, ve que hubo una mejora sustantiva en esta zona que incrementó el valor del suelo sustancialmente. Finalmente, esta última parte del seguimiento y la evaluación es muy importante porque no solo desde el inicio de la parte de los ingresos, permite también saber conforme va avanzando la obra cómo se está gastando y si se le dio un buen uso, si valió la pena el proyecto o no. Algunos elementos relevantes que hay que considerar en el diseño de estos proyectos. En primera,
está el área de impacto. Se tiene que identificar con toda claridad cuál es el alcance geográfico de los beneficios y aplicar criterios de cercanía y accesibilidad de acuerdo con el tipo de obra, los beneficios y los usos. Esto ya es algo que acabo de mencionar. Igualmente es la definición de las obras que se llevarán a cabo, que pueden ser una pavimentación, la instalación de una red de agua, de alcantarillado, alumbrado, transporte público, mejoramiento de la imagen urbana, etc. Pero esto puede puede incluir también obras de mayor magnitud, obras de grandes infraestructuras, equipamientos de salud, educación, espacio público, parques, áreas verdes, etc. Y la definición de los costos, que tiene que ver con los costos directos, indirectos y administrativos, el costo financiero, por ejemplo, del crédito, el costo de la cobranza, la administración, etcétera, y los imprevistos. Puede incluir el costo total de la obra o un porcentaje máximo, como es el caso de México, y considerar que en algunos casos, algunos países incluso cobran un 30% adicional del costo directo de la obra para considerar los costos indirectos, costos imprevistos, etc. Finalmente, las oportunidades y los retos. Oportunidades, la primera es que ya está considerada en la normatividad urbana nacional y se puede aplicar prácticamente en todos los municipios del país. Fortalece las finanzas municipales para que haya una mayor capacidad en obras y servicios públicos y algunas obras pues no tienen realmente complejidades técnicas para la implementación del instrumento. Los retos. El primero es el diseño institucional. Como dije en el caso de Mazarik, algunas limitaciones del diseño generaron cuestionamientos en el proceso de construcción y mejoramiento de la imagen urbana. Hay otro reto, es que existen necesidades técnicas para determinar las metodologías requeridas de los casos de mayor complejidad. Por ejemplo, si de lo que estamos hablando es de financiar un tren ligero, un metro, un BRT, pues evidentemente la complejidad técnica de este tipo de proyectos es muy superior y requiere estudios ya muy especializados para identificar todas las características del instrumento. Y finalmente, otro reto tiene que ver con establecer el mecanismo para la aplicación en los entornos metropolitanos. Cuando hablamos ya de diferentes jurisdicciones, pues evidentemente la coordinación entre las jurisdicciones, entre diferentes estados incluso, pues es crítica para el buen funcionamiento de este instrumento. Y otro criterio que quiero dejar aquí sobre la mesa es bien importante. Este instrumento, que me parece que es la mayor crítica, al menos al caso colombiano, está muy vinculado con la capacidad de pago que tienen las diferentes comunidades. No es lo mismo aplicar este instrumento en Polanco, en el caso de la Ciudad de México, que es una de las zonas de mayor ingreso del país, en donde se puede financiar sin mayor problema, este y otros proyectos, a aplicarlo en alguna zona mucho más deprimida, por ejemplo, de Ecatepec o de Iztapalapa o de San Luis Río Colorado, por ejemplo, que hace rato comentaba del proyecto que tenemos ahí. Esto lo que genera es que comunidades de mayores ingresos van a tener mayor capacidad de financiamiento y por lo tanto mejor infraestructura, mejores equipamientos, mejores parques, mejores hospitales, mejores escuelas, mejores calles, mejores todo. Mientras que comunidades de menores ingresos, con menor capacidad de pago, pues van a tener peores proporcionalmente infraestructuras, equipamientos, etc. Entonces, esto es algo que se tiene que considerar al momento del diseño del instrumento para que se tenga un mejor equilibrio y que por el contrario, las diferencias entre las mejores zonas y las peores zonas sean menores y no mayores, ¿no? Este es un reto importante que tenemos que discutir. Y finalmente aquí les planteo el fundamento legal. Esto está establecido en la Constitución, en el artículo 115, en donde se habla de las capacidades que tienen los municipios para administrar su hacienda, además de los mecanismos que tienen para generar sus ingresos, en donde las contribuciones son una parte importante de estos ingresos, además de otros mecanismos como tasas adicionales, para el fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como lo que tenga que ver con el cambio del valor de los inmuebles.
un tema importante aquí que no sé si lo mencioné antes, pero si no lo menciono ahora, eh, un poco para romper eh, un debate que me parece fue bastante mal informado que se tuvo en la Ciudad de México hace algunos años, en donde cuando se hablaba de la gestión de la valorización del suelo y de los inmuebles, se hablaba de desaparecer la propiedad privada, de una expropiación del sector público de lo privado, cuando no tiene nada que ver con esto. Estos instrumentos están vinculados estrictamente a la valorización, es decir, al valor adicional que se genera respecto a la propiedad. Si alguien tiene una propiedad que hoy vale 100 y estos instrumentos no cuentan respecto a ese valor ni respecto a la propiedad. Estos instrumentos se aplican respecto al valor adicional que se está generando. Si estos proyectos le van a incrementar el valor de 100 a 150, bueno, la tasación que se hace es sobre ese 50 adicional, no sobre los 100 originales, ¿no? Entonces, esto es bien importante de tener muy claro porque sobre todo en tiempos como los de ahora, que bueno, desafortunadamente tenemos una polarización importante con la cual yo personalmente no coincido, creo que tenemos que construir un diálogo. Es muy importante que este diálogo se construya con base en lo que realmente se está proponiendo, en lo que se está discutiendo. Eh, y lo que acabo de decir es crítico. Cuando se habla de la gestión de la valorización, se está hablando de esto, de la valorización adicional a lo que ya se tiene, y no tiene que ver, no se está tocando, no se está poniendo en duda en ningún momento el derecho de propiedad, sino más bien el derecho al desarrollo quiero decir inmobiliario. En este caso, para que tengamos un mejor equilibrio, pues definitivamente es necesaria la contribución de todos, que hoy ocurre esa contribución. Por estos derechos, por algunas mejoras, el sector privado paga. O sea, todos lo sabemos, está establecido en la normatividad de prácticamente todos los estados. Aquí lo que estamos discutiendo es una mejor forma de pagar, una forma más transparente de pagar, una forma en donde todos tengamos la certeza de que cada peso que estamos dando se va al objetivo que estamos persiguiendo. Lo mismo ocurre con el pago por derechos de desarrollo. Ese pago, en lugar de que sea por debajo de la mesa y que se va quién sabe a dónde, nos conviene a todos que ese pago se vaya realmente a financiar las infraestructuras, los servicios, los equipamientos que requiere cualquier proyecto inmobiliario. Eh, Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de la vivienda, ¿por qué es un instrumento relevante tanto este como la venta de derechos de desarrollo? En ambos casos, esto permite un mejor aprovechamiento del suelo para impulsar proyectos de mayor densidad, con una mayor capacidad, con un mayor potencial, que evidentemente hace más grande la posibilidad de retorno a la inversión, es decir, amplía o mejora los números de inversión, la TIR, el valor presente neto, etcétera, los indicadores financieros del proyecto los mejora, pero además resuelve necesidades que tiene la ciudad. Yendo, por ejemplo, al caso de la venta de derechos de desarrollo. Si en lugar de que sea un pago en monetario, es un pago en especie a través del desarrollo de vivienda para cierto estrato de población, que es el estrato más bajo, y además eso se garantiza que ocurra dentro de los mismos proyectos, de modo que sea vivienda bien localizada, gana la ciudad al resolver una necesidad de vivienda y de suelo, gana las familias que ahora ya tienen acceso a suelo y a vivienda bien localizado y además a un valor accesible, y gana el promovente del proyecto porque tiene un proyecto de mayor envergadura, que tiene mejores indicadores financieros y que además ya tiene resuelta la problemática del suelo y no es el dolor de cabeza de estar viendo en dónde voy a conseguir suelo barato, alejado, normalmente de origen ejidal, con todas las complicaciones que esto tiene. Sin más por el tiempo, creo que me extendí muchísimo, no voy a discutir el reajuste parcelario, una disculpa por eso, pero creo que nos da pie para tener una o dos sesiones más en el futuro, obviamente si lo ven conveniente desde su lado, y creo que es muy necesario para mantener este diálogo. Gracias a todos por su atención. Muchas gracias a usted, doctor.
Al contrario, creo que esto efectivamente da para más y nosotros con toda la disposición desde la Canadevi para poder tener estas sesiones, ajustándonos a su agenda, por supuesto. Y pues antes de darle la palabra a Mario Castellanos, quisiera nada más comentar lo que está en el chat y previo a eso, me gustaría abrirle el micrófono al ingeniero Guillermo Padilla, que tiene un comentario que hacer y enseguida yo leo lo que está en el chat. Adelante, ingeniero, espero que ya puede reactivar su micrófono. Sí, gracias, Adriana. Buenas tardes a todos, doctor Iracheta, compañeros. Muy interesante la presentación del día de hoy y creo que es muy valiosa la visión que está usted planteando en torno a la ciudad de Soy Guillermo Padilla de Guadalajara. Tenemos aquí en Guadalajara una problemática muy especial, al igual que en algunas ciudades del interior del estado de Jalisco, donde la oferta de suelo para vivienda social se ha venido disminuyendo y totalmente de acuerdo con el tema de las políticas de no expansión de las ciudades, sino de mejoramiento y saturación urbana, aprovechamiento del suelo. Estamos totalmente de acuerdo. Y no quiero ver si mi comentario o mi pregunta no tiene que ver con el tema de exactamente contribución de mejoras, pero sí con el uso del suelo que está en tierra social o que está en ejidos, o ese tema que está abrazando a la ciudad de Guadalajara, o que existen esos predios dentro de la ciudad de Guadalajara. Nos gustaría, y esto se lo comento porque ya tuve una reunión con el gobernador del estado y con los presidentes municipales de la zona metropolitana, nos gustaría hacer una oferta de desarrollo dentro de estos ejidos, y para esto nos gustaría hacer todo un plan dentro de lo que usted plantea, de que puede hacer venta de derechos parcelarios o reajustes parcelarios, o todos estos temas de inclusión de la tierra social, de la tierra ejidal, ya dentro de un proyecto que pudiéramos también hacer un proyecto para la ciudad de Guadalajara con este tema de usos y destinos y aportaciones que pudieran hacer a través de una fibra o de algún tipo de fideicomiso o alguna forma que ustedes seguramente tendrá muchas ideas para que se pueda lograr y impulsar el tema de oferta de vivienda. Para eso tendremos que contar con un mapa, empezando con el tema de la ciudad de Guadalajara, con un mapa de los ejidos o de la tierra social que se encuentra cercana dentro de Guadalajara, para conocer en qué estado se encuentra cada uno de los ejidos que están en esta zona de Guadalajara. Y segundo, no sé si exista un directorio o un listado de los propietarios o los contactos que se pueda tener con la gente que encabece o sea propietaria de esos derechos, para tratar de hacer un macro fideicomiso donde pudiéramos hacer un desarrollo muy interesante, donde sé, porque lo tengo con palabras del gobernador, que el gobierno del estado estaría dispuesto a aportar parte de la infraestructura o gran parte de la infraestructura para que se pueda bajar los costos de la vivienda. En los municipios están en la disposición de ceder costos y derechos para la construcción de ese tipo de vivienda, y entonces poder lograr así un proyecto donde potencialicemos todo y podamos acceder a una vivienda bien localizada a un costo, para que la vivienda de menos de 6 salarios pueda tener vivienda bien ubicada, bien localizada dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, y después, bueno, pudiéramos ver en otras ciudades del estado de Jalisco. Esto es mi comentario, doctor. Muy interesante también este tema de la construcción por mejoras. Aquí estamos trabajando en la línea 4 del tren ligero. Estamos en construcción el proyecto del crecimiento de la línea 1 hacia Tlajomulco también. Entonces, pudiéramos también aprovechar estas grandes ideas y grandes proyectos que usted encabeza para poder hacer un muy buen proyecto en la zona metropolitana de Guadalajara. Y si pudiera tener en algún momento una reunión con usted junto con gente del gobierno del estado para poder concretar todo esto que estoy hablando. O sea, que tenemos muy poco el tiempo, pero pues esto es una necesidad que tiene toda la ciudad de Guadalajara y el gobierno del estado para resolver el problema de vivienda social. Muchas gracias por su atención y disculpen que me hayan alargado un poquito en mi presentación.
Gracias, Guillermo. Si me permiten, rapidísimo nada más mi comentario y ya te cedo el Sí, micrófono, Mario, que ya te estamos quitando todo el tiempo. sí, Eh, adelante, por favor. gracias. No se preocupen, adelante. Coincido, coincido absolutamente, Guillermo. De hecho, estuve, que es miércoles, el lunes, allá en Guadalajara, estuve en Guadalajara con el alcalde y de ahí me fui al Salto, también a una reunión con el alcalde y estuvo muy interesante porque en la reunión que tuvimos fue de la Comur y en la reunión ahí de la Comur, para quien no es de Jalisco, la Comur es la Comisión Municipal de Regularización, que es un esquema único de Jalisco. Estaban sentados los representantes de los industriales ahí en Salto. Es una ciudad pequeñita de 200,000 habitantes, muy cerca de Guadalajara, ahí a unos 8 o 10 kilómetros del aeropuerto, con un impulso industrial muy fuerte. O sea, está la ciudad y está rodeado completamente de industria. Y tienen un problema fuerte de vivienda. Finalmente, ¿dónde va a trabajar o dónde va a vivir toda la gente que va a trabajar ahí? Y algo que le comentaba, perdón, están los industriales, estaban los tres comisariados ejidales de los tres ejidos que tienen un impacto directo ahí sobre el área urbana. Estaba obviamente el alcalde, representantes del estado, etcétera. Y lo que les comenté es que primero son dos criterios. El primero es la ciudad debe crecer hacia adentro. O sea, tenemos que aprovechar las áreas que ya tienen servicios y consolidarlas y aprovechar lo más que se pueda esto, porque desde el punto de vista financiero, tanto público como privado, es lo que más conviene. Es lo más eficiente en términos económicos desde el punto de vista que se vea. Dicho lo anterior, hay zonas que tienen que crecer, o sea, no todo puede ser dentro de la ciudad. Hay cosas que necesariamente tendrán que crecer en suelo nuevo. Y ahí es donde entra este esquema de la participación, de la coordinación con todos los agentes. A ver, tenemos los ejidos, que son los grandes dueños del suelo en México. Tenemos a la industria de la construcción y la industria inmobiliaria, que es quien tiene los proyectos, la capacidad financiera para impulsarlos, y tenemos al Estado, que también tiene una capacidad financiera para proveer servicios e infraestructuras, pero sobre todo tiene la capacidad normativa. Entonces, si nos juntamos todos, si nos sentamos, y ahí coincido de nuevo con Guillermo, y se constituye, por ejemplo, un fideicomiso, que ese es el esquema que yo favorezco. Hay otros, es el que a mí me gusta más. Por ejemplo, el ejido, a través del Plan Municipal de Desarrollo Urbano o el Metropolitano, se identifica cuál es la zona en donde se va a impulsar el crecimiento habitacional mixto. Entonces, en esa zona resulta que es suelo ejidal. Bueno, ejido, acordamos con ustedes que desincorporen el suelo, lo saquen del sector agrario, porque el sector agrario tiene características de propiedad que no son conducentes al buen desarrollo urbano. Se tiene que desincorporar. Se constituye, por ejemplo, una inmobiliaria ejidal y esta inmobiliaria le aporta el suelo al fideicomiso. A este fideicomiso entonces sí se suma, el privado, ya sea aportando capital para el desarrollo o comprando macrolotes en el proyecto. Hay diferentes formas de participación y a través de un plan maestro se garantiza el cumplimiento de lo que se va a hacer ahí. Y ahí el Estado, la participación es que garantiza los usos, los permisos, las densidades, los criterios para la venta de derechos, para las aportaciones, para todo lo que se tenga que tener. Entonces tenemos un esquema en donde los tres grandes agentes participan de forma activa, se ven beneficiados y sobre todo en un esquema de mucha transparencia, en donde ya no entran estos esquemas por debajo de la mesa, en donde compro suelo ejidal, pero pues el ejido es inalienable e imprescriptible. Entonces, si en 10 años el ejido decide que la fábrica esté en suelo de ellos, pues es suelo de ellos y no hay nada que hacer. O sea, sí hay cosas que hacer, pero se vuelve muy complejo. Entonces, estos son los esquemas que estamos desarrollando y creo que esto es justo el modelo de San Luis Río Colorado es ese. Exactamente es ese, que se puede replicar en todo el país, en este caso en Guadalajara, con todo gusto. Además, Guadalajara tiene instituciones bastante avanzadas respecto al resto del país y creo que facilita mucho este tipo de proyectos. Con todo gusto nos sentamos a platicar. En este caso, Guillermo en Guadalajara, pero cualquier otro proyecto que haya interés en cualquier otro estado del país, lo mismo. Gracias por
por su atención. Adriana, vas a leer las preguntas, ¿verdad? Sí, muy rápido, voy a leerlas para darle paso a tu presentación, Mario. Eh, Nos dice Alejandra González de Aguascalientes. Quiero entender que en otros estados parte de infraestructura y equipamiento se financia de la inversión pública, porque en Aguascalientes todos los servicios de desarrollos nuevos los financia la iniciativa privada en su totalidad, además, claro, del pago de derechos. ¿De qué forma podemos nosotros los desarrolladores asegurar que el pago de derechos se utilice en la infraestructura dentro del mismo desarrollo? Muy bien, Alexandra, en realidad este es el esquema que se tiene prácticamente en todo el país, el que tú comentas. A lo que me refiero es la parte que paga el promotor del desarrollo, normalmente es la infraestructura al interior del proyecto y alguna conexión básica con la infraestructura general. Sin embargo, los impactos que se tienen no solamente son en el área inmediata, en el entorno inmediato del proyecto. Si tenemos 10,000 familias o 10,000 personas que llegan a vivir a una ciudad, el impacto que van a tener sobre los servicios de salud, de transporte, educación, etcétera, del resto de la ciudad, también son relevantes. Entonces, lo que busca este esquema es que se constituyan mecanismos de financiamiento, sí para la infraestructura del proyecto, que sea de la mejor calidad posible, pero que también mitiguen los impactos en otras zonas de la ciudad. Ahora, ¿cómo se hace transparente? Aquí la clave depende del diseño del instrumento. Necesariamente tiene que ser con reglas muy claras, públicas. De nuevo, yo favorezco la constitución de un fideicomiso específico para este fin y que no entre, por ejemplo, a la tesorería municipal, porque ella se mezcla en la licuadora y al final ya no sabemos hacia dónde se fue el financiamiento. Entonces, los mecanismos de mayor transparencia son los fideicomisos, en donde si están bien diseñados con accesibilidad, etcétera, pues todos podemos saber de dónde viene y a dónde va este financiamiento. Muchas gracias. La siguiente es de Miguel Cabanillas. Dice, ¿qué pasa si los servicios e infraestructura del interior de la ciudad están obsoletas? ¿No es más caro rehabilitar estos servicios e infraestructura? Bueno, creo que depende del caso, ¿no? Hay algunos casos donde será necesaria infraestructura nueva, en otros no, pero bueno, esto depende siempre de la situación local. Y ojo, aquí parte de lo que se discute es justamente qué infraestructura, qué equipamientos, qué tipo de proyectos se busca. Si la decisión es reconstruirlo todo, pues adelante. Si la decisión es dar una manita de gato, nada más mejorar la imagen urbana, adelante. O sea, esto va a depender finalmente del proyecto que se esté proponiendo. Pues muchas gracias, doctor, como siempre, por su atención, y la verdad es que esto sí da para mucho. Yo creo que lo buscamos en breve para ver esta reunión con el ingeniero Padilla ya en Guadalajara, y pues queda la puerta abierta también para quienes traigan también algún otro proyecto que pueda ser pues, entrelazado con estos instrumentos que hoy nos platica el doctor Iracheta, o bien podamos pues acercar estos mecanismos a los municipios o algunas de las pues localidades en específico, ¿no? Porque puede ser que realmente, así como nos platica de que es una parte en Mazarik, ¿no? Y en otros estados se puede replicar algo similar, ¿no? Entonces, pues le agradecemos mucho, doctor, como siempre, su atención, y pues le damos paso a la exposición de Mario Castellanos. Nos gustaría que también fuera un poco breve para que el doctor pudiera ver este proyecto, y si tuviera él algún comentario Sí, que nos pudiera aportar, pues con gusto, bienvenido. Muchas gracias, sí, Mario. gracias Adriana, gracias Poncho por estar aquí. Sin duda, muy valiosos los comentarios que nos has hecho y gracias también Memo, qué bueno que estás por acá y que nos presentas el caso de Guadalajara. Voy a ser muy breve. Yo espero que
que a Alfonso no le vaya a dar algo cuando vea este caso, pero es uno de los muchos casos que hay en México, en el cual el suelo, desafortunadamente, para vivienda de interés social, pasa por diferentes situaciones. El caso que les traigo hoy es un caso que tenemos en Tabasco, de hecho es un DUIS que está en el límite, digamos. Este contorno rojo es el municipio de Centro, Tabasco o Villahermosa, y está justamente en el sur, ¿no? Está entre Villahermosa y Teapa, está a 18 kilómetros de la salida a Villahermosa. Pero este es un caso que tiene que ver con la situación física, geográfica y de fenómenos hidrometeorológicos que se dan en Tabasco. Esta imagen es de la inundación del 2007. Las líneas ashuradas pues, fueron zonas que se inundaron. Entonces, como podemos ver, pues hay una zona que está muy marcada que no se inundó, que fue la parte sur, ¿no? El resto de la ciudad, pues fue impactada y fue, pues una desgracia para la ciudad de Villahermosa. De ahí viene el programa de desarrollo urbano con el cual planeamos este proyecto, que es igualmente, pues en rojo se marca el contorno, y marca dos zonas de crecimiento. Hacia el norte, que es la zona Esmeralda, que pues es una zona pues muy valorada por los tabasqueños o por los ciudadanos de Villahermosa, y la parte sur, que es hacia donde se ha venido desarrollando la vivienda de interés social, que es este corredor que le conocen como el corredor Parrilla. En esta parte sur, pues planteamos nosotros este proyecto que consta de 340 hectáreas en su origen, pero pues que bueno, nos hemos enfocado en el polígono norte, que es el que les voy a exponer a continuación. Aquí, pues quiero ser muy breve, pero compartir también, porque me parece muy importante, el cómo empezó la planeación de este proyecto, ¿no? Este proyecto inició en 2009, en 2008, 2009, y lo veíamos como todos veíamos los proyectos de vivienda en ese momento, que era pues multiplicación de casas, hacer una traza urbana, dejábamos por aquí un vaso regulador por el tema de las zonas bajas, y pues casa, y pues ahí lo que nos iba sobrando lo íbamos dejando en las esquinitas para áreas de donación, ¿no? Este prototipo o esta forma de diseño fue desechada por completo. Cuando empieza la evaluación como DUIS, pues nos abocamos a hacer algo más calculado para la gente, algo como lo que veíamos en algunas de las sesiones del proyecto de San Luis Potosí, que era pues calcular la dotación de servicios y de infraestructura y de equipamiento para la gente a la que íbamos a atender, ¿no? Entonces, ya hicimos un segundo ejercicio en el que pues teníamos claro dónde iban las escuelas, dónde iban los centros de salud, el comercio y las cuestiones de entretenimiento, pero seguíamos pensando que esto era plano. Y pues desafortunadamente la naturaleza no es así, y menos en Tabasco. Como ya vimos, pues cuando es impactado por fenómenos hidrometeorológicos, pues hay que trabajar con las características topográficas y fisiográficas del territorio, ¿no? Es así como tuvimos que hacer un estudio hidrológico que venía desde la cuenca de Chiapas, o sea, es una gran cuenca. El tema muchas veces en Tabasco no es que llueva mucho en Tabasco, sino que llueve desde Chiapas, y toda la urbanización y todo lo que ha pasado en estos años, pues provoca que el agua pues baje y se deslice cada vez más rápido y afecta en Tabasco, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos en el diseño fue revisar por dónde pasaba el agua naturalmente, cuáles eran las zonas más altas del terreno, y para llegar a un planteamiento más, pues más sensato, ¿no?
con una universidad politécnica además, que fue como el ancla del proyecto, fue la primera donación que hicimos ahí de 20 hectáreas, y bueno, pues el proyecto nació con una universidad dentro. ¿Cuáles son las características? Pues ya lo comentaba, el respeto al medio físico, la formulación de un corazón verde, en el cual pues aquí están los equipamientos. Esta parte se deja sin construir para que pase el agua libremente y se desarrolla pues en las zonas donde sí se puede hacer esto sin ningún riesgo, ¿no? El peatón se convierte en el protagonista porque tenemos una vialidad vehicular y después una vialidad peatonal y así nos vamos para que, bueno, y además se puede conectar tanto de norte a sur como de este a oeste. Y bueno, pues también algo muy importante es que la gente necesita comercio de barrio, la tienda en la esquina, los pequeños centritos comerciales, entonces también fueron planeados con usos mixtos, ¿no? La vivienda. Y este es el resultado de esta planeación, pues un pedacito de ciudad como lo hemos hecho, que ha ido creciendo, pero como lo mencionaba, ¿no? Con corazones de convivencia, con estos andadores con los cuales la gente se puede conectar, con vivienda vertical, con vivienda horizontal, con diferentes tipos, para que no se hagan tampoco guetos. Aquí pues con rampas también para temas de discapacitados. Un niño que que vive en un extremo del desarrollo puede llegar caminando a su escuela sin ningún problema. Hemos respetado también pues los árboles que tienen mayor valor, ¿no? Aunque nos ha costado ahí rediseñar de repente, pero bueno, estos árboles, pues no los podemos trasplantar, o sea, estos árboles son naturales del lugar y tenemos que ajustar el diseño para poderlos tener, porque son árboles de sombra maravillosos, ¿no? Aquí el caso que comentaba, las plantas bajas con usos mixtos, con tienditas, con peluquerías, y de lo más importante, pues el que a pesar de la distancia que hay entre este proyecto y pues la ciudad como tal, pues bueno, hemos podido empujar que tengan todo dentro de su propio desarrollo, ¿no? Desde jardín de niños, primaria, secundaria, tenemos un CECITE, un bachillerato técnico, y justo cruzando la esquina tenemos la Universidad Politécnica. Comercio de todo tipo, desde tiendas de conveniencia, locales comerciales, y aquí en la esquina superior derecha tenemos inclusive una zona que dejamos como un mercadito en el cual se le cobra una renta muy baja a la gente para que puedan pues ofrecer sus productos y evitar el comercio en vía pública, ¿no? El comercio informal. Zonas de recreación, de convivencia y bueno, transporte obviamente es lo más importante. Y para finalizar, esta parte que nos parece muy importante, que es la gestión comunitaria. O sea, no solo es hacer vivienda, no solo es hacer la infraestructura que la hacemos, los equipamientos, sino también enseñarle a la gente a que viva su desarrollo, a que cuide su desarrollo y a que lo valore. Entonces, a través de una asociación civil llamada Convivencia, que se creó a partir de este proyecto, pues hemos logrado realizar lo que es gestión urbana. Todo esto ha sido a través del programa Hipoteca con Servicios del Infonavit. De eso se financia y se ha vuelto autosustentable. Tenemos gestión con instituciones, tenemos pláticas de violencia intrafamiliar, talleres, cursos. Tenemos también la organización vecinal, que eso es muy importante, el apoyarlos en sus condominios a tener sus asambleas, a que todo esté en orden. Y esta parte de gestión comunitaria, que es pues llevar clases de zumba, clases de básquetbol, clases de fútbol a los niños, clases de reciclado, y igual a los papás, ¿no? Talleres o cursos para estética, cursos de aire acondicionado para los señores, que vienen certificados por instancias del propio gobierno. Estos cursos ya los tienen los gobiernos locales y federal, pero muchas veces no se les da la promoción. Entonces aquí a través de sociólogas hemos podido lograr el que la gente se integre y el que tengan todos estos servicios sin pagar pues más que su cuota
su cuota de hipoteca con servicios que la cobra el Infonavit. Y pues yo con esto terminaría mi presentación, agradeciéndoles su atención y bueno, pues esperando los comentarios de Pepe Iracheta, del doctor. Y es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues le cedo la palabra, doctor. Gracias, Adriana. Gracias, Mario. Y también está con nosotros Dulce Franco, directora de Planeación y Evaluación de Proyectos aquí del INSUS. Dulce, si quieres comentar también, adelante con toda libertad. Pues, antes que nada, Mario, me parece un excelente proyecto. Cuando empezaste con la distancia, sí, de inmediato fue como, uy, 18 kilómetros está muy lejos. Sin embargo, creo que el tema del riesgo, en el caso muy específico de Tabasco, creo que justifica justamente la localización, pero me llamó mucho la atención el diseño que tienes como tal del proyecto. Una imagen, de las primeras que mostraste, donde se ve un render, entiendo, de cómo va a quedar o cómo ha ido quedando, que se ven todos los edificios, las torrecitas, las áreas comunes. Me parece realmente muy interesante. Y en efecto, lo que estamos planteando para San Luis Río Colorado es algo similar, eh, que son esta mixtura de las densidades, de los usos, plantas bajas activas, aprovechar todo lo que se pueda aprovechar de densidad. Allá estamos planteando 4 o 5 niveles, que creo que es más o menos lo que tienes aquí. En el centro, el espacio público, dándole el frente al agua, que normalmente le damos la espalda porque no nos gusta, cuando en realidad es un atractivo maravilloso, ¿no? Así que realmente me gusta mucho. Y a mí me gustaría más bien conocer el esquema organizativo y de financiamiento que tienes aquí. ¿Cuál fue? Si fue netamente privado, si constituyeron un fideicomiso, o sea, cómo lo hicieron. Y si Dulce también tuviera algún comentario, adelante. Sí, esa parte es muy importante. Muchas gracias, Pepe, por tus comentarios. Sí, justo. Estas son fotos. No sé si estas te referías. Pero bueno, estas son fotos de cómo está actualmente el desarrollo, ¿no? Aquí, esta es justo la parte por donde pasa el agua. Es una zona baja. Y bueno, pues es uno de las partes más importantes del proyecto. ¿Cómo lo hemos hecho o cómo lo hicimos? Pues realmente ha sido todo a costo de nosotros, todo a costo del desarrollador. Y fíjate que es un punto muy importante y hace poco lo platicaba con algún otro colega, que en su momento pues bueno, los DUIs fueron, vaya, pudimos vender el concepto al gobierno, al municipio, y es muy fácil firmar una carta compromiso por parte de ellos, pero pues que lamentablemente a la hora de hacerlos válidos, pues no se tenía el andamiaje, creo que no hubo un estudio claro legal. A mí me gustó mucho de tu presentación que pones el fundamento legal al final, o sea, al final eso es lo que nos da validez y nos da fuerza para poder empujar las infraestructuras y los equipamientos. En este caso ha sido un trabajo propio de la empresa. Hemos puesto todo a costo de la vivienda, lo cual pues se vuelve muy complejo financieramente porque pues la vivienda no aguanta tanto, ¿no? Entonces hemos tratado ahí, hubo una época en la que el subsidio era como si le diéramos la vuelta, ¿no? Al final, el subsidio que se recibía por parte o para la venta de la vivienda, pues tenía que ser reinvertido al final de cuentas, ¿no? O sea, estuvimos con un margen muy pequeño durante mucho tiempo, hasta que pudimos ir consolidando. Era curioso porque el DUIS lo vendíamos como la ciudad que lo tenía todo, cuando en realidad al principio pues no tiene nada. Lo único que tenía era la universidad y era complicado. Entonces fue a base de ir vendiendo la idea, conforme íbamos comercializando, pues vas ampliando la masa crítica y con eso y con la ayuda de esta gestión comunitaria que tenemos, pues hacer censos, ir estudiando qué tipo de gente estaba llegando, cuántos hijos, etcétera. Y con eso
se volvió muy valioso el hacer estos contactos con las instituciones y llegar con la Secretaría de Educación y llegar con un censo y decirle, oye, mira, tengo tantos niños de tantas edades, se necesita una primaria. Y hoy en día, pues tenemos ya 3 primarias, tenemos 3 jardines de niños, tenemos una secundaria, tenemos el CECITE, tenemos la universidad. Entonces, ha sido a base de, pues de mucho empuje sobre todo y una parte financiera muy importante. Ahora, lo difícil es cuando tú pones eso, a veces el municipio o el estado cree que es tu obligación y es ahí el problema porque tú le dices, oye, yo no hago plantas de tratamiento ni hago tanques de agua, yo hago viviendas, pero toma tu tanque de agua y toma tu planta de tratamiento y ahí se vuelve muy complejo, muy complejo. Es un sufrir que ya les contaré después, pero básicamente ha sido ese el esquema en el que lo hemos ido llevando y conforme va creciendo el proyecto, pues se va aumentando más la infraestructura. Adelante, Dulce. Gracias, Mario. Mucho gusto. La verdad es que justo comentaba un poquito durante la presentación con Pepe que para nosotros nos sorprende mucho ver este caso de DUIS, porque justo teníamos varios antecedentes de DUIS en la frontera, está el de Tijuana, que pues no logró desarrollarse. O sea, no hay muchos casos de éxito de DUIS. Entonces, la verdad es que muy sorprendente de manera positiva ver que un DUIS logró consolidarse. Entonces, yo únicamente tratando sobre todo de que esta experiencia también a nosotros nos ayuda a fortalecer pues las gestiones y el diseño de los proyectos que estamos haciendo en el INSUS. Únicamente la pregunta, ¿qué nivel de desarrollo tiene? ¿Ya está al 100% consolidado? Porque, bueno, viendo en el tiempo, tú hablabas de que empezó en 2009, estamos hablando de más de 10 años, 14 años que duró y que en realidad la clave que tú mencionas es prácticamente estuvieron solos durante este proceso, ¿no? A pesar de la buena intención, el financiamiento, porque era un tema que llevaba Sociedad Hipotecaria, Infonavit, digamos, los financiamientos para vivienda ahí estaban, pero cuando hablamos de proyectos integrales de esta magnitud, pues se requieren un conjunto de incentivos de diferentes niveles de gobierno, ¿no? Entonces, en esa gestión me parece que estuvieron solos, ¿no? Un poquito más por ahí va la experiencia, que también a nosotros nos da para, pues, saber, es importante que un órgano rector asuma también esta gestión en conjunto con la iniciativa privada, en el caso de ustedes, ¿no? Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es la localización, que justo fue uno de los cuestionamientos que en su momento desde diferentes ámbitos hubo a DUIS, ¿no? Es decir, tan lejos de la ciudad, y en este caso me parece que es plenamente justificable, y me gustó mucho la presentación de inicio que hiciste. O sea, la situación del territorio te condiciona dónde puede ser apto el suelo para desarrollar, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvieron el tema del transporte? Realmente iniciaron con garantías de transporte, porque algo que explica el fracaso de algunos DUIs es pues que no hubo garantías de transporte, entonces, y transporte y empleo, ¿no? Es decir, cómo trabajaron estas dos situaciones, transporte, empleo, para lograr pues avanzar en esta consolidación del desarrollo. Muchas gracias. Y qué bueno que lo mencionas, Dulce, y sí, y la verdad es de que esa parte sí le estaba quitando el crédito dentro de lo poco que ayudó, pero que fue de gran valía al gobierno del estado, fue el transporte, porque prácticamente con la primera piedra del desarrollo anunciaron la ruta de transporte, que allá se llama Transmetropolitano o Transbús, incluso en una de las láminas apareció un camión, y fue maravilloso porque fue una ruta que abrieron para empujar la universidad que tenemos ahí, la Universidad Politécnica. Entonces, eso fue de gran valía porque la mayor parte de las fuentes de ingreso, pues de fuentes de empleo, perdón, están en el centro de Villahermosa, ¿no? En los diferentes sectores. Nosotros dentro, pues sí hemos promovido también, pues, este tema de los usos mixtos, que también ayuda mucho a la economía local, pero más sin embargo, no, pues no puede atender a todos. Pero sí tenemos tiendas de todo tipo, restaurantes, consultorios, gimnasios, que los ha ido poniendo la propia gente.
¿Qué nivel de desarrollo tenemos? Ahorita tenemos 5,800 viviendas entregadas ahí. El proceso, si bien empezó en 2009, fuimos rechazados con los 2 primeros diseños que les mostré. Y cuando ya fue la evaluación final fue cuando ya tuvimos que llegar al último diseño, que en ese fue, recuerdo que fue la arquitecta Toppelson incluso, quien nos puso una regañada por el tema de no estar considerando el agua, ¿no? Y decía, oye, pues es que aunque tú cortes y rellenes, pues el agua tiene memoria y puede socavar. Y en ese entonces estaba en Sede Sol y nos decía, no quiero tener aquí al gobernador viniendo a pedir recursos porque ya han habido desgracias, ¿no? Entonces, prevean eso, hagan un estudio hidrológico con una institución seria, y así fue como lo hicimos con la Universidad de Chapingo, el Instituto de Ingeniería, y bueno, pues eso nos cambió la visión como empresa completamente, cambió nuestra misión, nuestra visión de pasar a temas de rentabilidad y de ser los mejores en vivienda económica, a un tema de crear comunidades sustentables en beneficio de las familias mexicanas, ¿no? Y esa fue la mejor experiencia de esto. Hay otro que después les platicaré, que es el de Mérida, también tenemos ahí otro DUIS, pero esa es otra historia, como dice la nana. Gracias. Pues muchas gracias. No sé, doctor, si tengan algún otro comentario. Y de todos modos, yo agradezco mucho a Mario esta presentación. Tenía ahí un nervio un poco aterrador de que fuera a hacer un poco polémico el asunto, pero bueno, yo creo que todo ha sido en este ir y venir de buscar ideas y de buscar soluciones durante muchos años. Sabemos que siempre hay prueba y error, pero creo que al final de cuentas las cosas han ido avanzando de la mejor manera posible y con los recursos, como bien dice, del sector privado. Y bueno, creo que con esta disposición también de contribuir con toda la política pública siempre de frente y pues a la orden para seguir construyendo un país mejor, ¿no? Yo creo que esa es la intención de todos, los estamos pues empujando desde nuestras trincheras. Y pues sin más, no sé si quiera hacer algún otro comentario, doctor. Gracias, Adriana. No, pues la verdad que me quedo muy satisfecho con la sesión de hoy. Y Mario, la próxima vez que vaya a Villahermosa, ahí entro en contacto a ver si podemos dar una vuelta por este fraccionamiento, ¿no? Me gustaría conocerlo ahí en persona. Y al contrario, quedo muy contento, agradecido, y ojalá que pronto tengamos las siguientes 1 o 2 sesiones para de nuestro lado concluir ya con los instrumentos que queremos presentarles, y para cualquier duda, comentario, lo que sea, ¿no? Y sobre todo mantener este diálogo para seguir discutiendo proyectos, alternativas, todo lo que se tenga que discutir en la construcción de la política pública. Nada más, si me permites, Adrián, antes de cerrar y ya para Mario. despedir al doctor, oye, pues valorar mucho los comentarios que hiciste. Me parece que es muy importante esto de no estar polarizados, esto de trabajar juntos. Creo que en estas mesas hemos podido encontrar a alguien que nos ha escuchado y que además también hemos sido receptivos, ¿no? Ante las ideas, ante estas nuevas cuestiones que nos has presentado. Entonces, sin duda celebrar el que estamos teniendo estos ejercicios, y ojalá que se sigan multiplicando porque son de mucha valía para nosotros. Nuevamente, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y pues muchas gracias, doctor, nuevamente. Estaremos en comunicación para poder agendar la siguiente, y pues a nombre de la ingeniera Aurora García de León, le doy la más sinceras gracias, y pues estaremos en contacto con todos. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Gracias, Adriana. Gracias. Saludos, Hasta Aurora. luego. Saludos, buena tarde.